Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes aquí presentes y también a aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar precisamente haciendo esto. Hablando de un tema intitulado Jehová está contigo, guerrero esforzado y valiente. Y vamos a meditar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Book of Judges, chapter 6, verses 11 through 16. Y cuando el pueblo de Israel se encontraba en la tierra que Jehová les había dado, ya habían sometido a muchos de los pueblos que habitaban en esas tierras, pero no a todos. Y el problema se nos presenta en el capítulo 2, versículo 10. Dice así ahí en Jueces, capítulo 2, versículo 10, antes de pasar a la otra porción que les decía. Dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Generación de jóvenes. Pero antes de proseguir, hermanos y amigos, vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, que nos sigues prestando de vida y de salud, la grandiosa oportunidad de reunirnos como tu iglesia, Señor, para meditar en tus preceptos. Pedimos hoy que sigas estando entre nosotros como invitado número uno, Señor, en esta adoración, y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor, te lo pedimos. Pedimos también que sigas estando con aquellos que siguen convalecientes, que tú les sigas recuperando y dándoles la salud que tanto necesitan, y que sigas proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando aquí en Laredo y por toda la tierra, Señor, para que estemos listos cuando tu Hijo venga por segunda vez. Pedimos, Señor, también por aquellos que te siguen buscando, Señor, que tú les pongas los medios para que tu palabra llegue a ellos también, y nos sigas usando a nosotros como servidores tuyos para exponerles este plan de salvación, el evangelio de buenas nuevas que llegue a sus vidas y puedan también ser ellos añadidos a tu santa iglesia, Señor. No nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas, porque sin ti nada somos, y te pido, Señor, que me des palabras fáciles hoy también para exponer tu evangelio y que todos salgamos edificados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 12, hablando de Gedeón, un siervo de Dios, cuando pasa esto, esta generación que no conocía a Dios y que empezaron a hacer lo que no era correcto ante Dios, y vino el castigo de Dios después, y el pueblo se desanima, y Gedeón se desanima también, y viene, hermanos, este ángel de Jehová, y se le apareció, dice el versículo 12, Jueces 6:12, Judges 6:12, y le dice este ángel: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando hablamos de esto, hermanos, este ánimo que ha de haber sentido este Gedeón cuando habla Dios a él de esta manera, en esta situación crítica, cada uno hacía lo que bien le parecía, básicamente, del pueblo israelita, pero de hecho que cuando intentaban hacer lo bueno, pues terminaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, porque no había un corazón sincero de parte de ellos. Pero cuando habla, hermanos, de juez, cuando hablamos de los jueces, Gedeón era uno de aquellos jueces de Israel antes de que hubiese reyes.
¿Qué significa la palabra juez? Sin embargo, muchos de nosotros cuando vemos esa palabra, lo primero que se nos viene a la mente es aquel hombre vestido de negro, con su capa negra, que preside en la corte y su labor es la de dictar sentencias. Pero si examinamos el capítulo 2, de ahí de Jueces también, el versículo 16, nos daremos cuenta que los jueces eran llamados y levantados por Jehová como libertadores y líderes militares. Dice Jueces 2:16, Judges 2:16. Dice así la palabra de Dios: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Esa era la labor de los jueces en la antigüedad, libertadores y líderes militares. Eran personas que tenían una carisma especial dada por Dios y por la provisión también del Espíritu Santo, que también obraba aún en el Antiguo Testamento. Entre los jueces podemos mencionar a Ahod, a Samgar, Débora, Barak, Sansón, entre otros. Pero en esta mañana les quiero hablar sobre uno en particular. Su nombre es Gedeón. Y hay tres características que podemos encontrar, hermanos y amigos, que todo cristiano y todo soldado del ejército de Dios debe de tener, que tenía Gedeón. Y vamos a ver estas tres características hoy en esta tarde. Jehová, primeramente, hermanos, una de las características es que el hombre de Dios entiende que Jehová está con él, el guerrero de Dios, guerrero esforzado y valiente, como le dice el ángel a Gedeón. Sabía Gedeón que estaba Dios con él. Habían culminado 40 años de paz y tranquilidad en el pueblo de Israel, y nuevamente el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Jehová después de 40 años. Esta vez Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Era tanto la opresión de Madián sobre el pueblo de Israel que esto los llevó a construir cuevas, fíjense, en los montes y cavernas y lugares fuertes donde esconderse. Imagínese usted un pueblo cuyos antepasados alguna vez habían visto la mano poderosa de Dios para sacarlos de Egipto, los milagros, maravillas que Jehová hizo de Dios ahí con ellos en el desierto. Cuando vieron las murallas de Jericó caer en pedazos, ahora vivían atemorizados y escondiéndose en cuevas como ermitaños. Los opresores destruyeron todo lo que encontraban a su paso, incluyendo siembras, ganado. Dice la palabra del versículo 5 y 6 que los madianitas venían para empobrecer la tierra, dice, y era grande multitud como langostas. Dice, y déjeme decirle que esta es una clara representación de lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios el día de hoy. Venían los madianitas a instigarles, dice en Jueces 6:5, ¿verdad? Multitud como langostas, innumerables, venían para devastar la tierra de los israelitas. Y así Satanás quiere hacer lo mismo con el pueblo de Dios hoy en nuestros días. La palabra de Dios nos dice que el diablo ha venido ¿a qué? A robar y a matar, a hurtar, a destruir. La iglesia hoy en día se encuentra envuelta en una guerra espiritual y a veces no la entendemos. Siempre digo a nuestros hermanos y hermanas: ¿listo para la guerra, hermano? ¿Listo para la guerra, hermana? Digo, la espiritual. Ojalá que sí, hermanos. Esta guerra es entre las fuerzas de Satanás y el ejército de Dios. Es urgente que usted y yo, hermanos, empecemos a definir en qué lado estamos. O estamos en el lado del ejército de Dios o estamos en el ejército de las tinieblas. Hay un término medio. No podemos tener un pie en la luz y un pie en las tinieblas. En esta guerra no existe un término medio, no hay neutralidad. El diablo nos ha robado muchas cosas que ya le habían sido dadas también a la iglesia desde el primer siglo, y Satanás quiere robarlas, quitarlas, quiere quitar nuestra paz en nuestros hogares, quiere quitar el amor de los unos con los otros. Nos ha robado la salud, la justicia, la equidad de nuestro gobierno también, aunque todavía estamos viviendo en esta nación, la más poderosa del mundo todavía. ¿Hasta cuándo, no sé, hermanos y amigos? Como el ejército de Dios que somos en esta mañana, vamos a recobrar lo que es nuestro. Tenemos que recordar, sin embargo, que no tenemos lucha contra carne
ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí está la lucha, hermanos y amigos. Por eso es necesario que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, tal y como Pablo dice en Efesios capítulo 6. No lo vamos a leer, hermanos, por causa del tiempo. Pero ahí está, poneos, dice, toda la armadura de Dios, toda. No dice nada más unas cuantas cosas. Esta guerra no la vamos a poder ganar simplemente con pensar o ser intelectuales. Esta guerra no la vamos a ganar viviendo una vida ritualista nada más de pues, día domingo tenemos que ir a la iglesia, miércoles a ver si puedo, si no pues ni modo. Esta guerra la vamos a ganar no con nuestras propias fuerzas. La vamos a ganar cuando tú y yo entendamos que no es con fuerza ni con poder de uno propio, no es con espada ni con ejército como le dice el himno, sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor. Esta guerra la vamos a ganar cuando tú y yo entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, como dice Pablo allá en 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5. 2 Corinthians 10, 4 and 5. Dice la palabra de Dios, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, fíjense que, no personas, todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Quién puede ver un pensamiento? Ninguno de nosotros. Pero podemos llevarlos cautivos, dice, por estas armas de la milicia de Dios, a la obediencia de Dios, a que la persona venga a ser obediente a Dios. Cuando el pueblo se arrepiente, hermanos, vayamos otra vez al pueblo israelita, allá con Gedeón. Ellos claman al Señor por ayuda. Empiezan a ver que, oye, 7 años es bastante tiempo, ¿verdad? Bajo la mano de los madianitas. Estaban cansados de sufrir. Piden ayuda otra vez. El Señor les levanta a un libertador, su nombre Gedeón, uno de los jueces de Israel. Los oídos del Señor están atentos siempre al clamor de su pueblo, están atentos a ti y a mí, hermano, hermana, amigo, amiga, en medio de la crisis por la cual el pueblo está pasando. Encontramos ahí a Gedeón. ¿Qué estaba haciendo? Dice la palabra de Dios, dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era para las uvas, hermanos. Y él está con el trigo, imagínense sacudiéndolo. Estaba, hermanos, para esconderlo de los madianitas cuando viniesen, así no, pues en realidad tenían algo que comer. Se estaba escondiendo ahí, pero ahí no era el lugar, hermanos, donde debía estarlo haciendo. Es ahí donde cuando Jehová de repente se le aparece y le dice, Jehová está contigo. Estoy seguro que, ¿verdad? Quizás Gedeón pensó a lo mejor, oye Señor, creo que te equivocaste de casa y de persona. Toca el timbre al vecino de lado, quizás él es al quien tú necesitas, así a veces nosotros. Pero ¿por qué a mí, Dios? Aquel hermano es más calificado que yo, aquella hermana. Pero no, Gedeón, él responde de una manera muy interesante. Dice el versículo 13 ahí, hermanos, de Jueces 6:13, Judges 6:13. Fíjense la respuesta. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Dice, nos ha sobrevenido todo esto. Después de que Jehová le dice, el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, o guerrero, se traduce también guerrero, una palabra favorita del hermano Rudy, guerreros, a mí me gusta. Pero, ¿por qué se siente así después de que lo que le dice Dios? Si Jehová está con nosotros, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A veces así pensamos nosotros también, ¿verdad? Si Jehová está conmigo, si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Acuérdense que los israelitas tenían que repetir las historias a sus hijos. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Aunque algunos ven una actitud de reproche quizás de parte de Gedeón,
Pienso yo que esta es una de las características de la presencia de Dios en la vida de una persona. Sin embargo, cuando Satanás viene a molestarte a ti, amigo, amiga, a mí, y a querer traer intranquilidad a tu vida y te sientes desamparado, es hora de empezar a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros también a través de los años. La misericordia de Dios, siempre digo a mi esposa, a través de los años, wow, Dios es misericordioso. Dios en realidad lo es. Y si tú también te acuerdas de todo lo que Dios en donde has estado y ahora dónde estás, ves la misericordia de Dios en tu vida. No dejes que Satanás te desanime como estaba tratando de hacerlo aquí con Gedeón. ¿Dónde está? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. El mar rojo fue abierto en dos partes para que el pueblo pudiese pasar en seco. Las murallas de Jericó se vinieron abajo después que el pueblo dio 7 vueltas y tocaron las cornetas, las trompetas, y las paredes de la ciudad cayeron, las murallas. Dios hizo esas maravillas por Israel, pero en este entonces que Dios se sentía desanimado, al igual que el pueblo. Quizás nos acordemos también nosotros, hermanos y amigos, anteriormente, que quizás no teníamos ni siquiera para pagar la renta o la luz, ¿verdad?, o el teléfono, el agua, y de repente Dios proveyó de alguna manera que no nos esperábamos. Y cada uno de nosotros quizás tenga sus historias. Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Cuando usted y yo estábamos en angustia, Él nos hizo ensanchar, como decía el salmista, ¿verdad? En Salmos capítulo 20, versículo 7, the book of Psalms, chapter 20, verse 7, Salmos 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Él es Jehová, nuestro proveedor. Él es más que suficiente para nosotros. Él es Jehová, Shalom, una palabra que significa la paz de Dios. Y los judíos le decían 2 veces, Shalom, Shalom, doble bendición. Él nos da aquella paz que el mundo no puede dar. Él es Jehová Rafa también, nuestro sanador. Por sus llagas hemos sido sanados, nos dice también el profeta Isaías. Él es nuestro estandarte. Él levanta bandera contra nuestros enemigos, como decía Isaías. Pero sobre todo es el que está con nosotros, Jehová Shammah, el que está con nosotros. No hay por qué temer a los ataques del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice también Juan. Si eres por nosotros, dice Pablo, también ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:28. Entendemos que está Dios con nosotros. Ojalá que sí, hermano. No te desanimes por lo que estés pasando. De alguna manera Dios lo convierte en algo maravilloso. Si eres paciente. Si eres paciente. Jehová está contigo también hoy, amigo, amiga. No hay por qué temer, hermano, hermana. La presencia de Jehová, tenemos que estar con ese conocimiento de que allí está Dios. Todos nosotros como soldados de Cristo, como ejército de Cristo, ejército de Dios, Jehová está con nosotros. Y Gedeón sí entendía eso. Una de las características, dije que íbamos a ver 3, ¿verdad? Esa era la primera, Jehová está contigo. Jehová estaba con Gedeón y lo entendía, pero se sentía desanimado. ¿Dónde está Jehová, sin embargo, ¿verdad?, por todo lo que estaba pasándoles? Pero otra característica también, número 2, es que el siervo de Dios, el soldado de Dios, es esforzado. Esforzado, se esfuerza. Gedeón estaba sacudiendo, dice, el trigo en el lagar, ¿right? Otra vez, el trigo no se sacudía en el lagar. Eso iba a demandar mucho esfuerzo. Era para las uvas, además era otro proceso muy diferente. Se hacía con los pies y todo, y luego caía el jugo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí estaba porque él no quería ser descubierto.
pero estaba esforzándose, hermanos, estaba esforzándose para que hubiese perdido algo de comer y no se lo llevaran, no lo saquearan aquellos madianitas, pero era un esfuerzo doble que estaba haciendo. El Señor no utiliza también, hermanos, entonces a los ociosos. ¿Qué podemos entonces sacar de esto? Nunca ha utilizado Dios a personas ociosas. El Señor utiliza a aquellos que son esforzados, que se esfuerzan, que tienen disposición de corazón para servirle y no ser conformistas nada más. Cada vez que el Señor llamó a un hombre o a una mujer para que le sirviesen, generalmente ellos estaban haciendo algún tipo de trabajo ya, estaban ocupados, trabajando. Cuando Jehová llamó a Moisés, él estaba ¿qué? Cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando el Señor llamó a David, David estaba también cuidando las ovejas de su padre Isaí. Cuando el Señor llamó a Eliseo, estaba arando en el campo, trabajando, siendo útiles. Muchos de nosotros queremos que el Señor nos utilice en su obra y tenemos la disposición de corazón para servirle. Sin embargo, muchas veces la duda entra en nuestros corazones y mejor lo dejamos, preferimos dejarlo a alguien más que nunca. Perdemos el ánimo, así como que Dios lo estaba perdiendo. No es que el llamado del Señor va a demandar mucho esfuerzo, y la verdad es que yo no quiero tener tanta presión sobre mí. Algunos decimos, es que es mucha presión, usted no sabe, y ahorita es más, no tengo ni tiempo, ahorita estoy muy ocupado, tengo que hacer otras cosas, no tengo tiempo para esto. Siguen pidiendo voluntarias, hermanos, los miércoles, porque faltan ahí las hermanas de los miércoles, las clases, ¿verdad? Yo sé que pues quieren las hermanas y también las clases, pero a veces hay necesidad de atender a los niños, ¿verdad? So, siguen todavía pidiendo, si alguien quiere, hermanas, y de esta sermón no era para eso, hermanos, no se crean, que estoy enfatizando esto para que, ¿quién va a ser la voluntaria que sigue? No, pero todavía hay necesidad, hermanos, en el reino de Cristo. Y ojalá que estemos dispuestos y no a dejar que Satanás nos desanime a no hacer lo que tenemos que hacer como hijos o hijas de Dios. No es fácil ser parte del ejército de Dios. El Señor demanda mucho esfuerzo de parte nuestra. Y en esta lucha constante contra el enemigo van a haber ocasiones en las cuales nos vamos a sentir cansados, derrotados. Va a haber ocasiones en las cuales uno de nosotros vamos a querer, como dice el dicho, tirar la toalla y darnos por vencidos o por vencidas. Cuando las cosas salen mal en el trabajo, o quizás hayas perdido tu trabajo, cuando no nos va bien en el colegio, en la escuela, en la universidad, cuando el futuro parece incierto, oscuro, y a veces sentimos que ya no podemos más, es cuando tú y yo podemos decir como David en Salmos 92:10, Psalms 92:10, dice David, mas tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Fíjense, hermano, como las de búfalo, dice, seré ungido con aceite fresco. Y los búfalos tienen fuerza. Ustedes han visto bisontes tremendos en fuerza, y vienen las manadas y a tu lado, si ahí vienen, a tu lado corriendo los búfalos, la manada corriendo. Dice así, esa es la fe que tenía David. Dice, mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sin embargo, es sorprendente la forma como reacciona Gedeón. Otra vez llegamos a Gedeón, hermanos, otra vez de regreso, ante el llamado del Señor. Ahí en el versículo 15 de Jueces 6:15, Judges 6:15, dice la palabra de Dios, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque Dios le dice, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Cuando Gedeón le dice que no puede, o por qué Dios no está ahí con ellos, por qué lo desamparó, Jehová no le da razones ni explicaciones, nada más dice, ves tú, porque yo te estoy enviando. ¿No te envío yo? Dice, pregúntale el 14. Señor, y sigue respondiendo Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, fíjense lo que dice, en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
Viene aquí, hermanos, esta es la respuesta de Gedeón. Pobre es mi familia en Manasés, yo el menor en la casa de mi padre. Algunos han criticado a Gedeón por esto, diciendo pues que era un cobarde. Pero no, hermanos, fue una reacción humana, muy humana, de parte de Gedeón, si lo estudiamos detenidamente. Y solamente cuando el Señor llama a alguien para alguna misión especial, muchos tenemos temor de obedecer. Imagínense Gedeón tratando de librar a Israel de esa mano, de ese pueblo que ya estaba bajo esclavitud por 7 años. No solamente estaba recibiendo un llamado cualquiera de parte del Señor, sino que Jehová lo estaba llamando a ser un líder militar. Muy diferente, ¿verdad? Cuando ya te encarga, tú vas a ser el líder de la armada. No es fácil, hermanos. Yo lo digo por experiencia también en lo espiritual, ¿verdad? No es fácil. No es fácil estar ahí al frente y poner siempre la cara al frente, aunque quizás no haya nadie atrás de ti, ¿verdad? No ha sido fácil. Y no me estoy comparando con Gedeón, ¿no? Sabemos que somos remadores de abajo y pérdidas, pero no es fácil. Gedeón también, hermano, no vamos a juzgarle como cobarde quizás, ¿verdad? Más de quizás del 90% de los que estamos aquí en esta tarde, hermanos, quizás pondríamos también excusas para no ir a la guerra. Si vinieran aquí hoy, vamos a llevarnos a todos los hombres a la guerra. ¡Ah, caray! ¿Cuántos realmente, verdad? Le decía Luis, el hermanito joven que está ya enlistado, ya en julio, Luis. Sí. Bueno, pues es algo, no es nada fácil. Enlistarte para la guerra y pensar que quizás no vas a regresar. No todos lo hacen, físicamente hablando. En lo espiritual también, no todos, ¿verdad? Decir yo, ahí estoy, hermano, cuente conmigo, ahí estoy, Dios, a donde quieras tú que yo vaya. Excusas quizás pondríamos, hermanos varones, estoy hablando más a los varones. Pero también hay hermanas que nos dan el ejemplo a nosotros como varones, porque ellas trabajan para el Señor y a veces nosotros no estamos haciendo mucho. De hecho, los grandes hombres de Dios también pusieron excusas. Tenemos a Moisés, ¿verdad? Después de haber vivido en el palacio de Faraón por 40 años, luego de haber sido entrenado en las ciencias de los egipcios, le dice al Señor, ¿qué? Ya lo leíamos, soy tardo en hablar. Habla y torpe de lengua. Jeremías, ¿qué dijo? Señor, ¿soy qué? Soy niño. Probablemente no fue de temor. Quizás ellos pensaron que sería imposible para Dios usar a una persona en las condiciones de ellos, con sus características. Pero para Dios nada es imposible. Nada. Si estás dispuesto, hermano, hermana, Dios te utiliza. Gedeón tenía razón, sin embargo, podemos decir, él era de la tribu de Manasés, era una de las tribus más pequeñas de Israel, más chiquitas. El Señor podría haber llamado a alguien de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, muy reconocidas. No solo eso, dice que su familia era ¿qué? Era pobre, pobrecitos. Él era también el menor de sus hermanos. Sus 2 hermanos habían sido asesinados ya. Eso está en Jueces 8:18, Judges 8:18. Él quedaba el menor, pobre. ¿Entendemos algo entonces por qué habló así, verdad? Ahí, hermanos, sacudiendo trigo nos imaginamos a Gedeón para tener algo que comer, para que no se lo robaran aquellos madianitas. En aquel tiempo, hermanos y amigos, los hijos menores no jugaban un papel muy importante en las familias israelitas, los menores. ¿Quién se acordaría del hijo menor? Se acordaba del mayor, del primogénito, del menor. Oye, ¿cuántos tenemos? Como 10. ¿Quién era el décimo? Para Gedeón, hermanos, eso era imposible. Él se creía incapaz de poder liberar al pueblo. Muchos cristianos también se sienten incapaces de poder servir al Señor debido a sus limitaciones. Yo no puedo, es que tengo esto, es que el otro. Y Dios dice, yo sé quién eres. Yo te hice.
Yo sé qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero para mí nada es imposible. Confía en mí. Él se creía incapaz de poder liberar al pueblo. Y luego el Señor le dice: yo estoy contigo, guerrero esforzado y valiente. Te lo sigue diciendo a ti también, hermano, hermana, hoy en esta tarde. Yo no veo lo que mira el hombre, como se le dijo, ¿verdad?, a Samuel. ¿Será este? ¿Será el otro? No, aquel, sí, aquel rubio, sí. Él es, no porque era rubio, pero porque era valiente, porque estaba dispuesto a morir por el Jehová de los ejércitos. Delante de Jehová, Gedeón era un tremendo hombre de guerra. Es lo que veía Dios en Gedeón. No a ese hombre que estaba sacudiendo el trigo ahí. Dios sabía con qué propósito y cómo lo iba a usar. Y le dice el versículo 14, ¿verdad? Le dice el versículo 14 que fuese, dice, y mirándole, jueces 6:14, Judges 6:14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, ¿quién te está enviando, pues, Gedeón? ¿Quién te está enviando? Yo. Ve con esa fuerza. El hecho de que Jehová haya dicho a Gedeón: ve con esta tu fuerza, implica que Dios usa lo que tenemos a nuestra disposición. En este caso el Señor va a utilizar la fuerza de Gedeón, y después de tener un encuentro con Jehová, el Señor renueva las fuerzas de Gedeón, le da ánimo, le da esa fuerza para hacer lo que Él está pidiendo. Así también como le dijo a Josué, en Josué 1:9, Joshua 1:9, muy conocidos estos versículos. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Después de Moisés, aquellos que no se esfuerzan no tienen el derecho de enlistarse en el ejército de Jehová. En el versículo 16 de ahí de Josué también, de Jueces 6:16, Jehová le dice a Gedeón: ¿qué? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya le está diciendo: esto es lo que va a pasar, Gedeón. Confía en mí. Como a un solo hombre los vas a derrotar. O sea, todos esos miles de personas y millares los vas a ver como un hombre y lo vas a derrotar. A veces no tenemos esa fe suficiente para confiar en Dios cuando Él nos dice qué tenemos que hacer en su reino. Cuando el Señor nos llama y nos envía, no hay por qué temer, ya que Él nos da la paz y la tranquilidad de saber que Él está con nosotros. Es por eso que Pablo también pudo decir estas palabras que encontramos, ¿verdad?, y entendemos: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a la tercera característica del guerrero de Dios o del valiente de Dios. Precisamente es ser valiente. Ser valiente. Uno de los problemas con la palabra valiente es que muchos la confundimos con la palabra bravucón, ¿verdad? Esa palabra se refiere a uno que se cree valiente, pero solo está buscando problemas y desafíos para demostrar que es muy valiente. Yo les voy a decir que es el más valiente de toda la cuadra. Mientras todo el mundo estaba escondido en las cuevas, él tuvo la valentía, Gedeón, de sacudir el trigo. Todos ahí en las cuevas escondidos, y él se quedó ahí en la garra, sacudiendo trigo para proveer. Le pedía algo para comer. Tuvo esa valentía, sabía que estaba solo, sabía que lo podían matar si lo encontraban, lo decidió hacer, valiente. Y Dios dio eso también. Solito ahí, va y le habla, le conforta. En el hebreo la palabra que se utiliza en este caso es Gibour. Gibour significa fuerte y poderoso. Gedeón era un hombre ordinario. Cuando el Señor nos llama a su ejército, el cambio primero tiene que empezar en nuestros hogares también.
La guerra que tú y yo estamos luchando no solamente se debe luchar aquí en la iglesia, como cuerpo de Cristo, sino que primeramente en nuestros hogares. Ahí está una batalla que todos peleamos y nos confortamos los unos a los otros y hablamos con nuestros hermanos y sabemos y nos envolvemos. Este hermano, esta familia está pasando por esto, esta otra está pasando por lo otro, y luego nosotros venimos y le decimos también nosotros, hermanos, pasamos por esto y les damos confort. No, la familia Chávez no, la familia Chávez nunca pasa por ningún problema. Release. Y es ahí donde entendemos que debemos de hacer la voluntad de Dios, que tenemos que luchar esa batalla en nuestros hogares también. Tu esposo o tu esposa quizás no conoce al Señor, ahí está la batalla. Quizás tus hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios, ahí está la batalla. No te desanimes, sin embargo, porque el Señor te dice en esta tarde también: levántate, guerrero, esforzado y valiente, porque yo estoy contigo, así como a Gedeón. El diablo te va a tratar de vender esa mentira de que estás solo en esta guerra. No le pidas ayuda a nadie. Tú hazlo solo, tú puedes solo. No puedes solo, no puedes sola. Por eso tienes a tus hermanos y hermanas en Cristo, al cuerpo de Cristo, para salir adelante, para ser confortado. No estás solo. Satanás quiere que pienses que estás solo en esta guerra. Pon tu confianza en Jehová, en Dios, el Todopoderoso. En medio de la desesperación, el salmista también, en uno de sus salmos, que le dice: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado porque tú estás conmigo. Muchas veces vamos a tener que pasar por el valle de la decepción, el desánimo. En esos momentos podemos decir, como David también, ahí en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú estarás conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová también me recogerá. Debajo de sus alas podemos habitar confiados. Debe de empezar, sin embargo, este avivamiento en nosotros, con nuestra familia. Y aunque Gedeón, hermanos, ya se le habían muerto sus dos hermanos, fue algo difícil. Y el menor otra vez: ¿por qué mi Dios? ¿Dónde está Jehová? Dios llamó a Gedeón, pero su padre, fíjense, tristemente, el padre de Gedeón había edificado un altar a Baal. Si ustedes siguen leyendo, no hay tiempo para meditar mucho en ello. Pero el padre de Gedeón le había hecho un altar a un dios pagano, a Baal, fíjense. El padre de Gedeón. Entendemos, hermanos, ahí y podemos decir: pues qué contradicción. ¿Cómo puede estar Dios llamando a Gedeón y el padre de Gedeón con un altar a Baal, fíjense? Muchos están dispuestos a servir al Señor, hermanos, pero hay altares a veces en nuestros hogares que tenemos también que derribar. Cuando hablo de altares, claro, me refiero a aquellas cosas que han tomado el lugar que le corresponde a Dios. Hay que derribarlo. Algunos hemos confundido nuestras prioridades también. Le damos más importancia a la televisión, a la computadora, a las películas, las novelas. Y con esto no estoy diciendo, claro, que todo es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué tanta prioridad les damos? Le digo a mis hijos: ya, el teléfono, otra vez así con el teléfono, van a quedar turnias y nada. Dejen, descansen. El Señor también le dice a la iglesia: ¿quieres avivamiento? ¿Quieres un cambio radical en la vida de tu familia? Vas a tener que empezar a derribar esos altares en tu hogar mismo, y más si eres hombre, cabeza del hogar. Y a veces nosotros mismos construimos esos altares. Ese avivamiento empieza, claro, primeramente en nosotros, luego en nuestros hogares, y finalmente lo trasladamos a la iglesia. Pero fíjense el versículo 27, ahí de Jueces 6, 27, dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo,
mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y luego dice el versículo 28: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Derrumba el altar que su padre tenía. Lo hizo de noche, ¿verdad? Para que ya pues, a la mañana pues, ya había hecho el daño, como que dice. ¿Ven? Como sin embargo él tuvo que hacer algo de su parte. Y sí, tenía cierto temor, dice, por su padre, ¿verdad? Por la familia, dice, de su padre y por los hombres de la ciudad. Temía hacerlo, pero lo hizo valiente. Estamos hablando de la valentía, ¿verdad? El altar en la mañana estaba derribado, la estatua de acera destruida. Los hombres de la ciudad pidieron a Joás, padre de Gedeón, que se lo entregara. Fue tu hijo, Gedeón, échalo para acá, lo vamos a justiciar ahorita por tumbar este altar de Baal, para que fuese matado. Sin embargo, mire ahora el cambio del padre de Gedeón. ¿Cómo cambió? Versículo 31. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Acuérdense que era el pueblo israelita. ¿Qué tenía que ver con Baal? La idolatría, hasta dónde había penetrado, ¿ven? Y eso es lo que pasa en nuestras familias a veces, por esos telefonitos y computadores, y viene Satanás y se mete, y les aconsejamos: quítenle los teléfonos a sus hijos en las noches para que ustedes los tengan, o pónganles un límite. Lo voy a traumar a mí. Otra vez, hermano, no me lo tomen a mal, pero por experiencia. No dejemos que entren los Baales a nuestras familias, derrumbemos esos ídolos. Pero qué cambio del padre, ¿verdad? De Gedeón. Dice ahí el versículo que decía, versículo 31: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? ¿Va a estar defendiendo a un ídolo? Cualquiera que contienda por él, dice, que muera esta mañana. Ya cambió el padre de Gedeón. Si es un Dios, dice, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pues él es el gran Dios Baal, pues puede matar a cualquier hombre, ¿verdad? Es un Dios. Pues, que él haga justicia, ¿ven? Eso cambió a su padre. Gedeón era un hombre valiente quien obedeció la orden de Jehová. Le dice: haz esto, primero empieza ahí con tu familia y vas a derrubar este altar, y haciendo esto después te vas a encargar de lo demás. Pero ven cómo tenemos que empezar primero con nuestro hogar para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. El avivamiento ya había comenzado en él, en Gedeón. Su hogar ahora solo faltaba el pueblo, ¿verdad? En su hogar ya había habido a lo que él tuvo que hacer, había derrumbado ese altar, ahora solo faltaba el pueblo. La historia de Gedeón es una historia poderosa, una inspiración para todo soldado de Jesucristo. Y claro, la historia de Gedeón termina, ¿verdad? Para terminarlo y hacer corta la historia, Dios le da la victoria a Gedeón sobre los madianitas solamente con 300 hombres. Empezó a bajar la cuenta hasta llegar a 300. Lo más maravilloso fue que ni siquiera tuvieron que luchar, sino que llevaban en sus manos teas encendidas. Eran vasijas encendidas con fuego por dentro, se echaba aceite y luego se prendía el fuego, y así iban cargándolas. Y también trompetas, dice la palabra de Dios, en la otra mano, teas en una mano y las trompetas en la otra. El pueblo, cuando se les dijo, rompió esas teas, esas vasijas, y empezó la humareda y el fuego y todo.
Tocaron las trompetas y dijo el pueblo en alta voz: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y cae. Y se empiezan a matar entre ellos. ¿Tuvieron ese miedo de qué está pasando aquí? ¿No vieron a que aquí le estaban disparando con flechazos y espadazos? Eran entre ellos mismos. Y se matan entre ellos. El pueblo enemigo de Dios, los madianitas. Se fueron confundidos, empezaron a matarse unos a otros. En esta tarde, hermano, hermana, amigo, amiga, te quiero decir también estas palabras que le fueron dichas a Gedeón: guerrero, esforzado y valiente, Jehová está contigo. Está contigo. En esta tarde también, si tú, amigo, amiga, quieres empezar a vivir una vida en Cristo, quieres comenzar a tener esa confianza que solamente Dios te da, ¿por qué no vienes hoy y eres bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados? Si así lo deseas, aquí hay agua que impide que tú seas bautizado o bautizada. Vamos a tener un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios les bendiga. God bless you all.